hermanos, buenos días y podéis sentaros. Vamos a poder disfrutar, si el Señor nos lo permite, de un gran banquete. ¿Podéis sentar, hermano? Gracias. De un gran banquete, como es la palabra, ¿verdad?, el alimento espiritual que necesitamos. Y habiendo dejado la serie desde los comienzos de la caída a la vida de Abraham, viendo aspectos de la vida de Abraham, me voy a introducir en una serie sobre las epístolas de Juan. Vamos a ir viendo las epístolas de Juan. Y en la primera epístola de Juan encontramos el capítulo 1 y el capítulo 2, versículo 1 y 2. Lo he incluido porque creo que el pasaje descansa finalmente, ¿verdad?, o reposa sobre estos dos versículos del capítulo 2. Vamos a leer la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10, y capítulo 2, 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Y me llama mucho la atención, amados hermanos y hermanas, me llama mucho la atención el vocabulario judicial que Juan emplea y cómo termina con la figura del abogado. Ha habido testigos, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Ha habido testigos que manifiestan que algo ha ocurrido, que ha habido una manifestación. Hay indicios y causas en nuestra contra. Existen indicios y causas en nuestra contra. Hay una acusación. Hay contradicciones. Hay luces y sombras en nosotros. Hay incoherencia. Hay confesión. Sabemos también en una corte judicial hay confesiones. Hay testigos, hay indicios, hay causas en contra, hay confesiones, pero también hay abogados. Gloria a Dios. Y si nosotros, hermanos, nos trasladáramos ante la corte judicial de Dios, y Dios, que es el juez justo, como todos conocemos, y así lo enseña la Biblia. La misma Biblia declara que todos somos culpables ante el tribunal de Dios. Todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos
están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos hemos pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos hemos violado la santa y justa ley de Dios. Todos. Y todos estamos bajo condenación, bajo el juicio de Dios. Titulaba este sermón como Cristo nuestro abogado. Cristo nuestro abogado. Necesitamos una gran defensa ante Dios. Y si estamos en esta corte, la misma epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, declara, él mismo dice, que el pecado es la infracción o la violación de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no amamos a Dios como Él demanda. La propia Escritura lo dice, Deuteronomio 6:5, nos dice que nosotros debemos de amar a Dios con absoluta perfección. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:5. El Señor Jesucristo también lo detalla en los Evangelios. Mateo 22, 38 al 39. Él dice que este es el primer y gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dice el Señor que depende toda la ley y todos los profetas. Ahora bien, hay testigos, hay indicios, hay causas en nuestra contra. Hay contradicciones en nuestra vida, hermanos y hermanas. Tenemos que confesarlo. Hay luces y sombras. Esa es la gran realidad. ¿Quién puede defendernos ante tan grave situación? ¿Qué hombre, qué persona puede defenderte a ti y a mí ante tan grave situación delante del tribunal de Dios? ¿Quién puede revertir este gran problema, hermanos? ¿Estar destituidos de la gloria de Dios? ¿A tener comunión con el Señor y su iglesia? ¿Podemos arreglar el asunto nosotros mismos? ¿Puedes tú hacerlo? Quizás tus buenas acciones delante de la gente o delante de Dios, nuestro buen comportamiento, nuestra ética o nuestra moral. Hermanos y hermanas, déjame decirte hoy una cosa. Solo Dios, solamente Dios puede arreglar este caos. El pecado nos condena, pero Dios es el que nos absuelve. Gloria a Dios. Lo repito, el pecado es el que nos condena. Es el pecado, es la infracción de la ley. Pero Dios nos absuelve. Yo quiero que quede esto claro. Es Dios mismo quien nos defiende. Es Cristo, nuestro abogado defensor en este proceso penal, con muchas causas abiertas en nuestra contra, hermanos. Porque no hay otro abogado como Él. No hay otro. Todos los abogados humanos son falibles. Pero Cristo, nuestro abogado, ante nuestra causa injusta, es infalible. Gloria a Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Y yo, esta es la idea que quiero que hoy instalemos en nuestra mente, ¿no? Él nos defiende. El mazo del juez, todos lo habéis visto en las películas, ¿no? Ese mazo contundente, el mazo del juez, puede ser golpeado a nuestro favor y darnos un veredicto de inocencia ante Dios. Tenemos, como dije antes,
muchas luces y sombras. Somos a veces, o en muchas ocasiones, inconsistentes. Caemos en muchas contradicciones. Pero ahora todos nuestros pecados pueden ser perdonados y llevados ante nuestro abogado para, mediante la confesión, su justa sangre nos declare inocentes. Su defensa, su persona, su mediación, su perdón, lo que debe de producir, esto es lo que Juan, o en la epístola, planea en toda su epístola, y es lo que Juan quiere decirnos, es que esto debe de producir en nosotros una vida que desea vivir, que andar en la verdad de su palabra, andar en la luz y no en tinieblas. Amén. ¿Puede entender una persona que ha sido absuelta? ¿Puede volver esa persona a reincidir en el delito? Pregunto. Puede volver. Pero hay que valorar el perdón que se le ha sido concedido. El absuelto debe valorar, y aquí es lo que Juan testimonia, el absuelto debe de valorar el perdón que se le ha sido concedido. Y no volverlo a hacer, o procurar no volverlo a hacer, ¿no? Cuando alguien es absuelto de su delito. Esto a modo de introducción os quiero situar en el contexto de la epístola. La paternidad literaria del libro, ya sabéis que es atribuida a Juan el apóstol, que escribió el Evangelio, escribe una segunda y una tercera epístola, y también parece ser que es el autor también del libro de Apocalipsis. Aquí en esta serie que vamos a ver, el apóstol aborda en 5 capítulos varios temas de importancia que la Iglesia debe de conocer, ya que él ha sido un espectador, un testigo de primera fila en la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Sus principales inquietudes, hermanos, para que sepáis de qué va la carta, es el problema de la comunión y el pecado en el capítulo 1. Amar a Dios y guardar sus mandamientos y amar a los hermanos, capítulo 2. El peligro de las falsas enseñanzas, capítulo 2, versículo 18 al 29. Nuevamente, hermanos, en el capítulo 3 aborda el problema de la práctica constante del pecado y la falta de amor. En el capítulo 4, Juan va a tratar el problema de los falsos espíritus y anticristos que asedian a la Iglesia e insisten en qué consiste el amor a Dios y los hermanos. Y él concluye en el capítulo 5 con un tratado sobre la fe verdadera y el conocimiento de la vida eterna contenida en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es interesante, ¿no? Todo esto lo vamos a tratar. Ahora quiero desarrollar nuestro texto de hoy en 3 puntos importantes. Punto número 1, versículos del 1 al 4. El anuncio de Juan es para tener comunión con Dios y su Iglesia. Este es el anuncio que va a dar Juan aquí en estos primeros versículos, del 1 al 4. El anuncio es para tener comunión con Dios y su Iglesia, dando como resultado el gozo, el ánimo y la alegría. Punto número 2, versículos 5 al 7. Dios es luz y la comunión luce bajo la práctica de la verdad. Dios es luz y la comunión luce bajo la práctica de la verdad. Punto número 3, versículos del 8 al 10 y el capítulo 2 y 1. El pecado rompe la comunión, pero este puede ser restituido, perdonado por el justo abogado Jesucristo, si vamos a él confesando. 3 puntos importantes que están en nuestro texto y vamos a ir desarrollando. Versículos del 1 al 4. El anuncio de Juan es para tener comunión, recuerden, con Dios y su Iglesia, dando como resultado gozo, ánimo y alegría. Esto es lo que debe de traer la comunión. Gozo, alegría entre los hermanos, ánimo.
Juan ha oído, fijaos lo que dice, lo que hemos oído, no solamente Juan, lo dice en plural, lo que hemos oído, refiriéndose a los apóstoles, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos tocante a la palabra de vida, al verbo de vida, refiriéndose al Señor Jesucristo. Lo hemos visto y testificamos y anunciamos, fijaos que está hablando en plural. Ellos han sido testigos de primera fila. Y aquí hace ese énfasis porque algunos negaban que el Señor hubiera venido en carne. Fijaos en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Capítulo 4, 2 y 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan hace ese énfasis. Mirad, iglesia, os escribo porque yo he sido un testigo de primera línea. No solo yo, sino todos los apóstoles. Hemos visto, hemos oído, hemos palpado, hemos escuchado todo la manifestación del Señor, todo lo que Él nos ha dicho, su mensaje. Y Él lo escribe con este propósito. Fijaos, lo que hemos visto, versículo 3, y oídos os anunciamos, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan desea que todos sean uno en el Señor. Formen un vínculo de unidad, eso es lo que significa y es lo que llama Juan comunión. Que todos sean uno. Y esto da como resultado, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo, dice otras versiones. ¿Por qué dice esto Juan, hermano? Y lo da a conocer en toda la epístola. Incluso en el Evangelio. La vida cristiana no está diseñada para vivirla en soledad. No es el diseño de Dios que nos vayamos a una montaña, o al desierto, o a un monasterio, o a una clausura de por vida. No estamos llamados a vivir de manera independiente, sin rendir cuenta a la propia iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos llamados, como dice aquí Juan, con un propósito, es a vivir en comunión. Vivir en comunión con la iglesia y con Dios, unidos en un mismo vínculo, como diría en el versículo 7, la sangre de Jesús que nos ha limpiado. Ese es el vínculo. La víctima, que diría más tarde en el capítulo 2, la víctima propiciatoria. La sangre de su Hijo también dice que nos limpia de todo pecado. Hermanos, tenemos que tener una cosa muy clara. Tener comunión con Dios es tener comunión con su iglesia. Tener comunión con Dios es tener comunión con su iglesia. El anuncio de Juan lo afirma en el versículo 3. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Eso le está diciendo a la iglesia. Vosotros tener comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Hijo y con el Padre. No existe comunión con Dios fuera de la comunión de la iglesia. No es bíblico. Juan se pregunta en el capítulo 4, versículo 20, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? Si no he visto a Dios, ¿cómo puedo yo, verdad, no amar a mi hermano que lo veo cada día o cada domingo? ¿Cómo no preocuparme por su vida? ¿Cómo no relacionarme con él? La pregunta es si el anuncio que Juan hace
es para que nosotros crezcamos intelectualmente. Para llenar nuestra cabeza, para eso venimos a la iglesia, para llenar nuestra cabeza de doctrinas e ideas bíblicas, para almacenar un conjunto de enseñanzas aquí. ¿Es eso? ¿Es un anuncio intelectual o es un mensaje vital? Es decir, un mensaje para vivirlo, es un mensaje práctico. Lo mismo que Juan vio, él quiere ver también en la iglesia. Él vio, palpó, y eso es lo que la transmisión del mensaje. ¿Qué palpamos nosotros en nuestra iglesia? Decimos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos independientemente de nuestros hermanos, de nuestra iglesia. Es un mensaje intelectual para que crezcas intelectualmente, o es un mensaje práctico para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que veremos en nuestro segundo punto, versículo 5 al 7. Este es el mensaje, nuevamente dice Juan, que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como he dicho antes y reitero, el mensaje del Evangelio que Juan anuncia, que la Biblia anuncia, es un mensaje para llevarlo a la práctica, para que sea visto, contemplado. No es para adquirir solamente conocimiento. Aquí estaban los gnósticos y pensaban que era el conocimiento, ¿verdad? Alejados de la iglesia y alejados de todo el mundo. El gnosticismo. No, no somos gnósticos, somos cristianos. Estamos llamados a vivir en comunión. No es un conocimiento solamente para adquirir intelectualidad, sino que Dios es luz en toda su totalidad, que no hay tinieblas en él, que no existe oscuridad, que no hay mudanza de variación, dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dios no cambia, Dios es luz completamente, es sin pecado, es justo. Y nuestra vida no solamente es teoría, lo que viene a decir Juan, sino que es práctica. La prueba de que somos cristianos es el fruto que cada uno de nosotros damos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo, Mateo 7:20. Si decimos que somos tal, pero no practicamos tal cosa, mentimos, es lo que está diciendo Juan. La comunión con Dios es un asunto de vida. Nuestro cristianismo, vuelvo a repetir, ha de palparse, ha de verse, ha de demostrarse. No es teoría. No solo teoría, es práctica. Una teoría aplicada a la práctica. Ahora bien, surge la pregunta: ¿somos los cristianos infalibles? ¿Son los cristianos perfectos en su comunión con Dios, con la iglesia? En otras palabras también, ¿no pecan o no van a pecar nunca los cristianos después de haber adquirido el conocimiento de la verdad? Y la denuncia aquí de Juan no es que una vez que hayamos venido a la luz, nunca más vayamos a pecar. Esa es la intención de Juan, y en toda la epístola la vamos a palpar, ¿no? No es que nunca vayamos a pecar. La idea aquí transmitida, fijaos en los verbos, es andar, practicar. Andar y practicar. Una práctica constante de la mentira. O como dice aquí, no practicar la verdad o andar en tinieblas. Esa es la idea. Andar, practicar
caminar en las tinieblas, practicar la mentira, andar en el pecado, de manera constante. Es un caminar constante. No es un pecado, sino que es una forma de vida, con licencia, para pecar, es lo que denuncia Juan. Porque versículos posteriores, fijaos en el versículo 8, lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos decir que no pecamos, que no tenemos pecado. La denuncia es la práctica constante. Una vida con licencia para pecar, andar, caminar, correr en el pecado, deleitarse en el pecado. Sin embargo, nuestro anhelo constante, nuestra inclinación, como dice aquí Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Esa debe de ser nuestra inclinación, a caminar siempre en la verdad de la palabra de Dios. Pero si pecamos, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta que surge. ¿Vamos a pecar o no? Pecamos. Somos pecadores, arrepentidos. Pero no debemos de practicar la verdad. Pero si pecamos, ¿qué podemos hacer? Hay personas que pretenden recompensar su pecado con buenas obras para acallar su conciencia, por ejemplo. O incrementar el dinero de mi ofrenda, ¿verdad? Pensando que así hallaré el perdón o el favor de Dios. También hay iglesias que lo hacen. La siembra para que Dios te restituya, para cuanto más siembre, más perdón hay. Enseñanzas falsas. ¿O qué tipo de penitencia haremos? ¿Hacia dónde tenemos que ir o hasta dónde tenemos que ir para hallar, ¿no? Incluso algunas religiones piensan que cuando partan de aquí van a estar en un purgatorio. Todavía a ver si allí hallan el favor de Dios, pueden purgar sus pecados, ¿no? Algunas religiones, y me he topado con muchos de ellos, ni siquiera pueden confiar en ningún mediador, porque Dios no ha pisado la tierra, Dios es trascendente, no llegamos a Él. Posible, ¿no? He hablado con algunos de otras religiones. Dios no hay mediación, tienes que acallar tu culpa con buenas obras, con buenos actos. Perdidos, hermanos. Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sabemos que el pecado rompe, ¿no?, la comunión, y este es el punto tercero. El pecado rompe la comunión con Dios, pero puede ser perdonado por el justo Jesucristo, nuestro abogado, si nosotros confesamos nuestros pecados. Amén. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan lo que pretende es que no pequemos, hijitos míos, no pequéis, dice. No pequéis. Esta es la intención, combatir el pecado cada día. Tenemos su espíritu, hermano. Tenemos la verdad de su palabra. Y la respuesta de Juan a la iglesia es que si un cristiano dice que no peca, como vemos aquí en el versículo 8, miente, se engaña a sí mismo, incluso hace mentiroso a Dios, como dice el versículo 10, hace mentiroso a Dios, hermano. Porque como ya vimos, el pecado es violar e infringir la ley justa de Dios, la ley santa. Y nadie de nosotros, ninguno de nosotros puede decir que nunca violó la ley o que nunca la va a violar. Ninguno somos justos. Ahora bien, hay salida para nuestra transgresión
si confesamos nuestros pecados, si reconocemos nuestros pecados, dice aquí el texto, versículo 9, el Señor es fiel y justo, y su sangre hace ese efecto purificador y nos limpia de todo pecado. Y es importante anotar una cosa, ojo, aquí el punto es que no somos ignorantes, no pecamos de manera ignorante, a veces pecamos sabiendo y siendo conscientes de que estamos pecando, ¿o no? No somos ignorantes. Juan no para de decir, nosotros sabemos, y esto sabemos, y sabemos que conocemos la verdad, dice Juan en capítulo 2, versículo 20, y que tenemos la unción del Santo. El Señor nos ha dado su Espíritu, vuelve a decir en el capítulo 3, versículo 24, y nosotros estamos llamados a cumplir y a guardar sus mandamientos. Y este debe ser el anhelo de nuestro corazón. Y esto resuena en toda la carta de Juan. El que dice que ama a Dios, el que ha nacido de Dios, el que ha puesto su fe en Jesús, no practica el pecado. No practica el pecado. No somos practicantes del pecado. Pecamos, sí, pero no debemos de practicar, caer en la práctica constante del pecado. El mismo Juan dice en su Evangelio, capítulo 14, versículo 23, en boca del Señor, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y esto no significa, ¿verdad?, coger tu Biblia y dejarla allí en el mueble, que se llene de polvo, sino tener la Escritura, ¿verdad?, cerca de nuestros corazones. Estudiarla, amar su palabra, guardarla en nuestro corazón. Eso es caminar, vivir, en definitiva, vivir, andar, caminar bajo las órdenes y el mandato de nuestro Señor. Juan escribe aquí a la iglesia de su tiempo y a nosotros la iglesia de hoy también, a las dos, son la misma, pero Juan insiste aquí en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan insiste en esto, no debemos pecar, no debemos practicar el pecado. El mensaje, hermanos del Evangelio, no cambia. El mensaje de Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios nos ha proporcionado, por medio de su palabra, los medios, las herramientas, para poder combatir cada día nuestro pecado. Y sobre todo Juan quiere que sepamos y atemos esta gran verdad en nuestro corazón, que además de su verdad, como vendrá a decir en su propia epístola, la verdad de su palabra, que además del Espíritu que nos ha dado, que nos ha sido regalado, tenemos un abogado como nadie lo tiene, un abogado que nos defiende, un abogado que es justo y fiel. Él es verdadero. Así dice Apocalipsis, Él es justo y fiel, el Cordero, el que dio su vida por cada uno de los suyos, de aquellos que han puesto su fe en Él. Y ese eres tú y soy yo. Vamos a pecar, la propia palabra lo afirma, pero no debemos de caer en la práctica del pecado. Y dice Juan, y Él es, versículo 2 del capítulo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan está diciendo, Él es la víctima propiciatoria, la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? 10, versículo 2. Es que es en base a la vida justa del Señor
y su muerte en sustitución por los pecadores, a esa sangre derramada, a la víctima, en virtud de lo que esa víctima ha hecho, en virtud de sus méritos, en virtud de su vida justa, de su muerte. Dios es propicio, Dios se acerca a los pecadores. Dios está dispuesto a favorecer no solo a sus hijos, a aquellos que han creído por los méritos de su Señor, sino también, como dice aquí, también por los de todo el mundo. Él está propicio, Él está inclinado a aquellos que vienen y confiesan su pecado y consideran a Jesús como el único abogado defensor de sus vidas ante el juez justo. Para ti y para mí que hemos creído, pero también para aquellos que no han creído. Tienen un abogado, pueden acercarse a él si confiesan y se arrepienten de sus pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú y yo no debemos de vivir en la práctica del pecado. Debemos de odiar nuestros pecados. Debemos de andar, como dice aquí Juan, como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo de vida. En Él está la plenitud de la luz. Él es la luz del mundo, y nosotros somos la luz también del mundo. Esa es nuestra aspiración. Eso debe de estar en el anhelo de nuestro corazón. Vivir para nuestro Cristo, vivir para Dios. Y que eso pueda ser palpable a los ojos de cualquiera. Cualquiera pueda decir: este hombre ha sido transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Para ti y para mí que hemos creído, vuelvo a repetir, y para todo aquel que en Él crea, para todo aquel que venga en arrepentimiento y fe, hay abogado suficiente, más que suficiente, para el perdón de sus pecados. Por lo tanto, y concluyo, Iglesia, tú que me oyes, sabemos, como dice Juan, sabemos, Dios lo sabe, tú lo sabes, yo lo sé, que en muchas ocasiones existen incoherencias en nuestra vida, contradicciones, como dije antes, sombras y luces. Pero si en algo Juan es claro, es, número uno, que estamos llamados a tener comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero una comunión que no está desligada de su iglesia. No lo olvides, tener comunión con Dios es tener comunión con su iglesia, con los hermanos. No eres independiente. El mundo sí proclama esta independencia, ¿verdad? Quiero ser independiente, quiero vivir como quiero, no quiero rendir cuentas a nadie, pero no debe de ser nuestra actitud ante la redención gloriosa obtenida, el perdón de nuestros pecados por medio de Jesús. Hermano, no somos independientes. Vivir en comunión con Dios es vivir en comunión con su iglesia. Número dos, estamos llamados no solamente a estudiar la palabra de Dios, a almacenar aquí conocimientos, sino estamos llamados también a practicar, a andar, a caminar en la verdad. Y por supuesto, desechar toda mentira del diablo. Número 3, pero sabemos, como dice Juan, que solamente el pecado puede romper, ¿verdad?, esa comunión o relación. Pero también sabemos que la ruptura de esta comunión, como hemos visto, puede ser arreglada y perdonada por la mediación y la abogacía de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y la ruptura puede ser grave, ¿eh? Pero el Señor puede defendernos ante el excelso tribunal de Dios. Y tú que me estás oyendo, que quizás no crees lo que estoy diciendo hoy, o que estás muy lejos de Dios, que todo el peso de tu conciencia y de la ley
de Dios te está aplastando. Yo te digo hoy que tú necesitas un buen abogado. Ven hoy a Él, ven a Jesucristo el justo, porque Jesús es el mejor abogado que tú puedas conocer. Reconoce hoy y confiésale hoy tu pecado a Dios, y Dios se inclinará, Dios será propicio a ti, Dios será benévolo hoy contigo, y hoy mismo, hoy serás perdonado. Hoy mismo si vienes al Señor, tú que me oyes, tú que no tienes comunión con la iglesia de Jesucristo. Hoy mismo, si tú confiesas tu pecado, si tú confías en ese abogado intercesor que puede defenderte ante el tribunal augusto de Dios, ven, ven, ven. Pero no olvides nunca que esta venida a Cristo te va a incorporar de inmediato a su iglesia. Esta venida, esta confesión, te traerá de cabeza y te injertará en su cuerpo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.